Hola, bon dia a tothom. Moltes gràcies per venir, per ser aquí, per compartir aquestes jornades amb nosaltres. Jo sóc el Joao França de la UPEC i estic aquí per donar-vos la benvinguda a aquestes jornades que en realitat són fruit d'un debat, d'una taula rodona que vam fer a les jornades de la UPEC de l'estiu sobre la qüestió de la seguretat, justament. No? Vam trobar que era una qüestió que havíem d'abordar i que era important reflexionar des de les esquerres, i el debat va donar tant de sí, vam tenir tantes ganes de seguir donant-li voltes a això, que des de la Junta de l'UPEC ens vam plantejar que era necessari dedicar unes jornades senceres a aquesta qüestió i estem molt contentes d'haver-ho pogut fer, de tenir-vos avui aquí, i en aquest sentit donar les gràcies a la Junta perquè normalment planifiquem aquestes coses amb més temps i aquí va ser després de l'estiu, veiem clar que havíem de fer això i ens vam posar les piles. Agrair especialment la Júlia Trias, que és la companya de la Junta a qui li vam fer l'encàrrec de pensar una proposta inicial sobre la que construir aquestes jornades, el Roc Solà, que ha estat amb la coordinació amb les ponents i amb l'espai i amb tot plegat, a l'equip de Comissions Obreres per rebre'ns avui aquí i sobretot a totes les ponents que venen a compartir-nos el seu coneixement i a totes vosaltres que també esteu aquí per participar d'aquest debat. Abordarem la seguretat des de punts de vista molt diferents i complementaris, que ens sembla important connectar-los. Començarem pensant una mica de què parlem quan parlem de seguretat. Parlarem també de les polítiques penals i quan ens serveixen per respondre als nostres problemes i quan potser no ens serveixen tant com algunes veus poden defensar. Parlarem també de construir seguretat des de les polítiques comunitàries i acabarem el dia parlant sobre com abordem la qüestió de la policia des de les esquerres. No? I crec que tot plegat pot ser un debat molt viu i tindrem veus que ens aportaran mirades diferents que poden ser complementàries des d'aquesta perspectiva d'esquerres. Però per començar la jornada d'avui vam demanar a la Paz Francés, que és professora de Dret Penal a la Universitat Pública de Navarra, que ens preparés una conferència inaugural per poder donar algunes claus i emmarcar una mica com podem tenir aquest debat per qüestions d'agendes, conciliació. Agraïm molt la disponibilitat de la Paz per participar d'això i sempre com molt disposada i molt interessada en formar part d'aquest debat, però per tot això la tindrem online, no patiu perquè és l'única persona que tindrem online al llarg de les jornades, però li agraïm moltíssim haver pogut dedicar-nos a aquesta estona. O sigui que comencem amb ella. Paz, el público es todo tuyo y muchísimas gracias por estar hoy con nosotras. Hola, muchas gracias a vosotras y a vosotras. Buen día. Quisiera agradecer la oportunidad de poder participar de este modo, porque, bueno, no tanto por agenda, sino puramente por conciliación. Para mí ha sido imposible estar allí y con todo, agradezco a todas las personas que os habéis acercado a escuchar también la ponencia inaugural, aun siendo así, y espero ser lo más amena posible. También quisiera advertir que desde donde voy a plantear algunos elementos, seguramente esté obviando la cuestión puramente territorial, en el sentido de que puede ser que algunas de las reflexiones que haga no apliquen del todo a Cataluña. Voy a hablar en general de determinadas tendencias en el conjunto del Estado español, atendiendo, pues evidentemente, que en cada espacio y en cada territorio se mueven algunos elementos particulares. Pero una vez dicho esto, para mí cuando se planteó el reto de hacer una ponencia inaugural en este seminario de seguridad, en el que se tocan, evidentemente, lo acaba de decir ahora mismo Joao, los nudos gordianos de una política criminal en materia de seguridad, además hacerlo de manera integrada desde los retos y diría incluso los restos de las izquierdas y a su vez ser propositiva, pues ha sido un reto, era y ha sido un reto para mí. En primer lugar, tal vez lo que voy a hacer de modo descriptivo muy general, pero creo que también necesario, es mencionar algunas cuestiones que voy a manejar, que se van a manejar, en el seminario en relación con las izquierdas, básicamente las cuestiones referidas a política de mano dura y penalismo mágico. Como bien ha dicho Joao, yo soy penalista.
para finalmente hacer una propuesta propia, que es una propuesta que básicamente plasmé conjuntamente con una compañera, Diana Restrepo, en una monografía que se titulaba "Se puede terminar con la prisión, críticas y alternativas al sistema de justicia penal", que se publicó en la editorial Catarate en el año 2019. La propuesta, que como ahora mencionaré, es una propuesta feminista antipunitivista. En la parte de las intersecciones con el feminismo lo amplié y se publicó en una revista que es Oñati Legal Series en el año 2022, por si queréis buscarlo. Y por último, bueno, en una revista de la Universidad de Barcelona, en Crítica Penal y Poder, en el año 2023, la propuesta en concreto que yo plasmo en relación con la justicia restaurativa intrajudicial la ponía en conexión con la necesidad de incluir la perspectiva de género y, bueno, pues cómo poder empezar a hacer, ¿no?, tentativas de esto. Y este artículo se publicó en el año 2023. Como digo, por tanto, lo que voy a traer aquí de alguna manera es una propuesta que ya he ido, cuyos ingredientes los he ido plasmando en distintos trabajos académicos, pero con un gran fondo divulgativo, porque creo que es fundamental trabajar todos estos temas desde una perspectiva parcialmente, bueno, de transferencia de conocimiento y por tanto parcialmente divulgativa, y decía que se mueve en los marcos de una propuesta feminista antipunitivista. Y he de decir, no sé si huelga en este espacio o no, pero que es una propuesta feminista antipunitivista no remasterizada. He leído últimamente varios artículos que hablan o critican, ¿no?, las propuestas feministas antipunitivistas y les ponen esta etiqueta de remasterizada, que personalmente, no sé si es porque últimamente estoy como fuera de determinados debates sociales y todo esto, no acabo de entender muy bien a lo que se refiere. Intuyo que se refiere tal vez a la crítica acerca de de lo que se propone, de la rigurosidad. Bueno, yo simplemente, por si es necesario y para que quede claro la propuesta feminista antipunitivista, que no solo promulgo yo, sino quienes la piensan y la construyen, sea en Europa, en Latinoamérica, Estados Unidos, es una propuesta seria, rigurosa y muy propositiva, y seguramente esa parte sea la que menos se valora y también la más importante, ¿no? Y me parece que no hay buena conexión. ¿Se oye bien? Sí, sí, te oímos perfectamente. De acuerdo. Sí. Me ha salido un mensaje que no sabía si atenderlo o no. Vale. Y decía que esta propuesta antipunitivista está en equilibrio con lo que más se conoce, pero que nosotras en ese primer trabajo en Catarata denominábamos justicia consensual, pero se conoce más como justicia transformativa y que luego desarrollaré, ¿no? Después de esto, de mencionar las políticas de mano dura, penalismo mágico, plantear cómo se mueve ahí las izquierdas, plantear la propuesta, pues mencionaré, porque tiene gran conexión, a las propuestas comunitarias de abordaje de la seguridad y a la policía comunitaria, ¿no? Empezando un poquito por lo que he mencionado, creo que es de sobra conocido que la seguridad es un área donde los discursos políticos tienden a polarizarse, esto es una evidencia, y que está muy instalada la idea de que la derecha suele apoyar normalmente enfoques más represivos y punitivos y la izquierda, por el contrario, enfrenta ese reto o trata de crear políticas de seguridad que mantengan el compromiso con los derechos humanos. Esta afirmación es muy extendida, pero creo también que es muy difícil de sostenerla en el contexto del Estado español, porque las políticas criminales y las reformas de las izquierdas y de las derechas desde el año 1995, en que se aprobó el Código Penal de la Democracia, hasta la actualidad, han sido siempre a endurecer las penas, con excepción de casos anecdóticos. El aumento de presupuesto sea para la policía y para determinadas políticas dentro de la policía, el aumento también de presupuesto para las Fuerzas Armadas, que colateralmente tiene su incidencia, el gasto en prisiones, el compás en los medios de comunicación, que se saben que son más afines a unos y a otros, ha sido muy parejo, y la inexistencia de una apuesta real y determinada por una política criminal distinta en las izquierdas, alternativa si se quiere, pues es meramente o ha sido meramente simbólica o para algunos ámbitos como muy concretos, ¿no? Creo, de hecho, que
se puede afirmar que las izquierdas han abandonado su esfuerzo por rechazar medidas punitivas excesivas, que esto sin duda está, bueno, pues en la dificultad de transmitir de manera efectiva alternativas viables y el miedo a generar una percepción de laxitud, aunque cuando se ha querido se ha saltado ese obstáculo sin ningún tipo de problema, considerando que esto se traduce, bueno, pues automáticamente en una pérdida de votos, y con todo, pues el uso del penalismo más mágico ha sido indiscutible por las izquierdas, ¿no? Abandonando tal vez esa visión integral y a largo plazo de buscar resolver las causas de por qué las personas cometen delitos, cuestionando el propio concepto de delito, la idea de la criminalización, etcétera, etcétera. Por tanto, la idea de apostar así en general, y sé que estoy haciendo afirmaciones contundentes que tal vez no apliquen para todos los casos, para todos los municipios, para todos los territorios de manera igual, no en el mismo tiempo. Efectivamente, existen espacios temporales donde, bueno, se han podido hacer determinadas cosas interesantes, pero si una mira hacia atrás y ve el recorrido, creo que se puede afirmar lo que se estoy afirmando, ¿no? Y que la idea de apostar por la educación, las políticas de inclusión social, la lucha contra la pobreza, propuestas verdaderas de integración y no de expulsión de personas migrantes, una apuesta por la rehabilitación fuera de la cárcel o la apuesta de procesos restaurativos intrajudiciales y comunitarios, pues forman parte de los mitos de la izquierda. Y digo mitos por esta idea, ¿no?, de que se ha optado por políticas de mano dura evidentes y, sobre todo, extensas en el tiempo y forma. Pero aún y todo, y aun con esto, es cierto que la justicia restaurativa en el Estado español fue fuertemente impulsada por un gobierno de izquierdas. ¿Por qué hago referencia a la justicia restaurativa? Porque, como luego expondré, para mí es uno de los pilares fundamentales por donde, sea la justicia restaurativa comunitaria como la intrajudicial, por donde empezar a explorar políticas de seguridad distintas y más respetuosas con toda una serie de principios con los que yo comparto y que creo que están afinados con las izquierdas, ¿no? Pero decía también que esto no se corresponde igual en las comunidades autónomas, y de hecho un ejemplo de ellos es Cataluña y País Vasco, donde más consolidada está la justicia restaurativa, donde durante todo este tiempo no se puede decir que hayan estado gobernando, digamos, en los 30 años o sí, más en Cataluña que en el País Vasco, el recorrido es un poquito más corto, izquierdas. Y parcialmente es también aplicable esto donde yo vivo, ¿no?, en Navarra. Por tanto, si bien en el marco general la justicia restaurativa ha estado impulsada por un gobierno de izquierdas, no pasa lo mismo en las comunidades autónomas, que precisamente han consolidado más esta herramienta. De hecho, si nos centramos en lo que se puede hacer desde el gobierno central, resulta que de aprobarse el anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal, que tiene la propuesta, tiene un par de años, la justicia restaurativa intrajudicial simplemente se va a convertir en un apéndice del proceso penal, aplicable a un puñado de casos leves y en pro de ser un sistema útil de descongestión de casos judiciales, ¿no? Un ejemplo de por qué, uno de los pequeños datos que creo que evidencia muy bien por qué afirmo esto, es que el anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal lo que plantea es que los asuntos que se deriven al Servicio de Justicia Restaurativa se resuelvan en 3 meses. Y entonces una puede pensar, pues, no sé, un robo con violencia, donde hay lesiones, donde hay distintas personas que han visto y han presenciado esto, donde además hay un conflicto por detrás. Parece difícil, ¿no?, resolverlo en tres meses, o casos complejos con una instrucción larga, ¿no? Entonces, en sí mismo, el tiempo es una forma de ahogamiento de qué asuntos se deriven aquí, más allá de que en sí mismo un delito seguramente de robo con violencia ni siquiera se podría derivar, según el anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal, al Servicio de Justicia Restaurativa, y de ahí lo que decía, que solo sea un caso de un puñado de casos leves los que pudieran recurrir a esta forma distinta de intervenir en justicia, ¿no? Por otro lado, si atendemos al uso de la cárcel, se puede afirmar
por muchos motivos, que fue precisamente la administración de Mercedes Gallizo, que fue directora general de instituciones penitenciarias del año 2004 al 2008 y luego del 2008 al 2011 secretaria general de instituciones penitenciarias del gobierno del Partido Socialista, quien sin ningún género de dudas perfeccionó y legitimó la cárcel como un espacio de castigo. Y no solo eso, sino que durante todo ese periodo, ¿verdad?, se construyeron y se dispararon el presupuesto para las prisiones y se dispararon la construcción de cárceles. En los márgenes de la justicia más informal, de lo que ampliamente se puede denominar justicia comunitaria, bueno, pues la apuesta por resolución de conflictos en este espacio no judicializado pues no ha sido puesta en práctica desde mi punto de vista tampoco de manera seria por ninguna administración de izquierdas, ni municipal, ni de ningún otro rango mayor. Es verdad que existen, bueno, pues algunas experiencias, sí, que pueden ser juntas de vecindad, que pueden ser programas de mediación en conflictos locales, sea a través de entidades privadas que se les ha permitido hacer esto o a través de financiación pública, pero creo que no son suficientes como para poder afirmar que la izquierda ahí ha estado, ¿no?, impulsando todo esto. Es verdad que se puede decir que sí, que desde colectivos vinculados a la izquierda o libertarios, autónomos, movimientos autónomos, se han movido estas lógicas. Esto creo que hay que ponerlo en valor, luego haré referencia un poquito a esto, pero en todo caso creo que no son suficientes y lo peor todavía es que creo que la mayor parte de los casos pues no han restado al recurso de la criminalización y posterior judicialización. Con todo, me anticipaba antes que desde mi punto de vista la justicia restaurativa intrajudicial y comunitaria, bueno, pues son como un eje que está teniendo cierto desarrollo y que representa la alternativa al sistema penal tradicional más clara que se ha desarrollado hasta el momento, cuestionando el castigo y la represión como vía. Y por tanto aquí la izquierda, si alguna vez lo quiere tomar en serio, ¿no?, tiene como dos desafíos muy interesantes, ¿no?, dos herramientas muy interesantes. Con lo anterior, ahora ya sí, ¿qué propuesta se plantea desde aquí, humildemente, desde lo teórico, pero también desde quien ha estado unos cuantos años siendo facilitadora de un servicio de justicia restaurativa? Porque es verdad que yo me he dedicado plenamente al ámbito académico, pero también a través de distintos contratos de transferencia de conocimiento, a través de distintos contratos OTRI de la universidad, pues formé parte 10 años del Servicio de Justicia Restaurativa de Navarra. Esta propuesta pues es la que decía plasmaba conjuntamente con mi compañera Diana Restrepo en esta publicación de Se puede terminar con la prisión, en la que manejábamos las fallas estructurales del sistema de justicia penal y propusimos algunas alternativas. Hacíamos una reflexión muy amplia examinando cómo el sistema de justicia y las lógicas del castigo estaban muy arraigadas o esa visión punitivista de la justicia está muy arraigada en nuestra sociedad porque precisamente, ¿no?, esa idea, ese concepto de castigo está muy arraigado en el sistema en el que vivimos y por tanto hacíamos las vinculaciones con el patriarcado, con el capitalismo, con el castigo en la familia, con el castigo en la escuela, las relaciones con el psiquiátrico. Y por tanto, lo que nosotras hacíamos, aparte de hacer como, ¿no?, evidenciar estos lazos, lo que intentamos hacer es desgranar como distintos ejes para poder analizar qué es lo que se mueve en esa cultura del castigo en la que vivimos y cuyo exponente es por encima de todo, en la cúspide, ¿no?, está el castigo penal, pero como por debajo de todo está sostenido por muchas otras expresiones punitivas. Y desde ahí planteábamos caminos para avanzar hacia lugares más justos. Diferenciábamos una serie de transformaciones que son necesarias desde nuestro punto de vista para pensar en una idea de justicia y una idea de seguridad distinta, que el primero era el personal, es decir, cómo nos tenemos que mirar hacia adentro para poder pensar en esos otros caminos, los sociales, o lo que denominábamos hacia afuera, y los específicamente de la justicia. Yo me voy a centrar en estos últimos, ¿no?, pero sí que quisiera mencionar al menos un par, ¿no?, para que quien no haya leído el trabajo se anime a hacerlo, pues mencionar un poquito por dónde aterrizábamos la propuesta
Entre esos cambios personales, por ejemplo, hacíamos referencia a la necesidad de sustraerse del pensamiento dualista que hemos aprendido y que nos lleva siempre o permanentemente a juzgar y también a juzgarnos, a renunciar al concepto de culpa, a estar atentas a la creación y asunción de la existencia de monstruos, etc, etc. Dentro de la perspectiva o de las transformaciones de tipo social, por supuesto, planteamos la necesidad de apostar por la transformación del sistema económico preponderante, estar siempre atentas a la idea de castigo en todos los espacios sociales, sobre todo en los espacios o en las iniciativas que busquen transformaciones sociales. Y como decía, pues donde yo me voy a centrar ahora son en los cambios de la justicia. Nuestra propuesta, como decía antes, es una propuesta abolicionista y, por tanto, como propuesta y acción concreta y típicamente abolicionista, lo que planteamos era la necesidad de abolir hoy y ahora, sin más demora, la prisión. Sin embargo, normalmente estamos enseñadas a pensar que solo cuando, siendo la cárcel y la pena un mal necesario, solo, bueno, pues cuando la sociedad esté preparada, esto podrá desaparecer, ¿no? Nosotras pensamos precisamente al revés. Consideramos que eliminar de forma simbólica la prisión, pensando qué hacer, evidentemente con las personas que en este momento están presas, viendo, ¿no?, que itinerarios para cada una de esas personas y empezando a pensar cómo construir desde otro lugar, nos va a permitir avanzar de manera más rápida y digna en otra sociedad, ¿no? Pero, sin embargo, es evidente que la izquierda también de manera mayoritaria está en ese marco mental de que es necesario que se den una serie de transformaciones sociales para acabar terminando con la prisión. Algo que no ha pasado, sino que ha pasado todo lo contrario. Pero si nos situamos en este marco, nosotras lo que planteamos, que es mayoritario sin ningún género de duda, la necesaria el afrontamiento en el ámbito penal y penitenciario, sin más dilación ni postergación, de una serie de medidas. Y que son medidas que creo que las izquierdas se tienen que tomar absolutamente en serio. La primera es la rebaja de todas las penas privativas de libertad, absolutamente todas, para todos los delitos. En todo caso, volver al límite máximo de pena de 15 años de prisión, que es cuando se ha evidenciado que la vida en un espacio como ese el encierro para la persona es irreversible. Transformar los beneficios penitenciarios en beneficios penitenciarios realmente objetivos. Cumplimiento de las penas de prisión en el lugar de arraigo, garantía de condiciones reales de dignidad, no solo para las personas presas, sino también para las familias. Pero este planteamiento punitivista y muy claro en la parte de la justicia se acompañaba, decía antes, ¿verdad?, con un equilibrio con la justicia comunitaria. Y entonces, ¿esto qué significa, no? ¿Qué dos implicaciones y qué dos espacios de justicia se pensaban desde aquí? Bueno, pues la implicación básicamente es que la propuesta se ancla, además de poner energía en la abolición de la prisión, en la necesidad de pensar y trabajar por la construcción de nuevos modelos, y los dos espacios de justicia son el ya existente, que es la apuesta decidida por una justicia restaurativa dentro del sistema de justicia tradicional, y la creación de espacios que todavía seguramente que todavía no existen, que está por crear, que se han de pensar desde abajo, que entiendo que también por esto estáis y estamos hoy aquí, más allá de que existen, ¿verdad?, algunos despliegues en distintos espacios, fundamentalmente de orden asociativo privado, que se toman en serio esta cuestión, donde ya se están haciendo pues algunas tentativas. ¿Qué es lo que ocurre? Que es importante marcar en torno a la idea de la necesidad de abolir la idea propia del castigo, ¿verdad?, estar muy atentas a algunos riesgos, algunos riesgos y peligros que en sí mismo hay quien dirá, pero es que esos riesgos y peligros introduces y apuestas por la justicia restaurativa intrajudicial son tantos y de tantas formas que puede ser que ni siquiera merezca la pena esforzarse por esa vía, ¿no? Yo creo que no se puede desechar esa vía, que es importante porque es una forma de transformar en sí mismo el sistema de justicia penal, pero que es verdad que hay de hacerse, ¿sí?, de una forma distinta, sin cooptaciones y utilitarismos como se está haciendo parcialmente hasta ahora, y estando muy atenta a esta idea del castigo, ¿verdad?
decía que esos riesgos no solo están presentes en la construcción de esa justicia restaurativa intrajudicial, sino también en los gérmenes que se van construyendo en la justicia comunitaria, fuera de los márgenes de lo institucional, y que decía que está por crear, porque si no estamos cometiendo el riesgo de convertir en más de lo mismo lo que ya tenemos, ¿no? Es decir, necesitamos identificar cuáles son esos riesgos y planteamos como un procedimiento muy sencillito para identificar elementos esenciales y tener cuidado sin que se conserven siempre, 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 para no caer en más de lo mismo. ¿Cuáles son algunos de ellos? Bueno, pues partir de la premisa del reconocimiento de la otra persona, cualquiera que sea la parte, como igual en dignidad. No atender a los fines que son el objeto del derecho penal y del castigo, y hay quien dirá tampoco en la justicia restaurativa intrajudicial, no tampoco, y de hecho las personas que participan de los servicios de justicia restaurativa pues no atienden a esto. En tercer lugar, conservar y respetar de manera absoluta los principios de voluntariedad, confidencialidad, racionalidad, bueno, todos los que están presentes dentro de la justicia restaurativa, alejarnos del lenguaje generalizado y utilizar un lenguaje distinto, empezar no a hablar sistemáticamente de víctimas porque tiene serias implicaciones y de delincuentes porque tiene serias implicaciones, empoderar en el procedimiento siempre a todas las partes, todas, y todas son todas, relocalizar la justicia con implicación de la comunidad siempre, y siempre es siempre, apostar verdaderamente por una formación específica, amplia, continua y de calidad, desde un conocimiento situado de lo que es, de todas las implicaciones que tienen las políticas criminales a quienes se dediquen a hacer justicia restaurativa intrajudicial y comunitaria. Y en este sentido yo vengo de dar un curso sobre justicia restaurativa y género, que por cierto ha sido como una primera experiencia muy, muy pionera y muy interesante, y se han evidenciado, ¿no?, cómo es necesario la formación siempre, siempre continua. También he podido conocer de primera mano las presiones a las que están viviendo las personas que facilitan justicia restaurativa y la falta de respeto dentro del sistema de justicia intrajudicial a estas personas que hacen un trabajo maravilloso, y esto hay que ponerlo en valor. Y por último, pensar siempre en la protección de las personas que se encuentran en ese conflicto penal, ¿no? Por ir terminando, porque creo que ya me estoy acercando al límite de tiempo, como se ve, como se va a hablar luego de justicia comunitaria, ¿verdad? La propuesta que yo hago plantea en uno de los espacios, ¿verdad?, esta seguridad comunitaria, pero atenta siempre a no perpetuar inconscientemente lógicas de castigo y otras que la sostienen. Pienso que el concepto de seguridad comunitaria pone el foco en la participación ciudadana, en la prevención del delito, en el poder comunitario y en los lazos de solidaridad y soluciones conjuntas, que básicamente es lo que está en la base de la propuesta que rápidamente he tratado de transmitir aquí. Y desde el lugar que decía, ¿no?, de no perpetuar esas lógicas de castigo, algunas propuestas como por ejemplo la vigilancia vecinal, que no sé si se hablarán en este espacio, nombradas así me resulta peligrosa, creo que habría que darle una vuelta. ¿Y la policía comunitaria qué? Bueno, pues tal vez sea que con honestidad el tema que menos he trabajado, por lo que simplemente mostraré alguna suspicacia respecto de la propuesta en coherencia con la propuesta abolicionista que propongo. Si el sistema penal y penitenciario, la prisión, se consolidan más o menos al mismo tiempo que la profesionalización de la policía, parece que es necesario pensar en un cuerpo-movimiento distinto, con mayor sintonía a las propuestas abolicionistas de las lógicas de castigo y todo lo que implican, ¿no? No obstante, del mismo modo que he planteado un mientras tanto para el sistema penal y una apuesta que creo que es posible de transformar la justicia tradicional, ¿no?, con esos lazos hacia la justicia restaurativa, creo que es necesario también pensar un mientras tanto que nos lleve a la necesaria e inmediata transformación de la policía, que tienda a la eliminación del uso excesivo de la fuerza y a una formación y sobre todo acceso al cuerpo que hagan énfasis en otros principios, más afinados con los modelos de prevención y abordaje de delito que estamos tratando de pensar, ¿no? Y creo que es posible. Recientemente, en un proyecto que presenté al Gobierno de Navarra para llevar a cabo círculos restaurativos comunitarios en el ámbito con víctimas de violencia de género,
Para pensar alguno de los círculos, me puse en contacto con la Policía Foral, que es quien instruye, quien lleva a cabo pues, toda la parte de investigación de violencia de género en sentido amplio, ¿verdad? En el sentido del concepto de Estambul. Fueron los diálogos con la policía muy interesantes. Ellos estaban dispuestos a sumar lo siguiente a la propuesta comunitaria en lo que pudieran participar. Y bueno, al final, por distintos motivos, la fase 2, donde se iban a materializar, no se va a dar, pero creo que hubiera sido una participación muy interesante. Por tanto, y ya ahora sí, ¿verdad? Terminando, el planteamiento general que se hace, que hago, está muy en consonancia con la criminología crítica, con el abolicionismo, lo he dicho en varias ocasiones, penal y penitenciario, y con la perspectiva de una justicia restaurativa crítica. Y esto implica que sea posible pensar en un modelo que ponga en el centro la visibilización de las violencias sin individualizar o exonerar la responsabilidad de los Estados, la necesidad de abordaje de las violencias y de nombrar su gravedad, pero renunciando al enfoque criminalizador y puramente simbólico del derecho penal, que es lo que plantea la propuesta abolicionista, y otorgando mecanismos de justicia con un enfoque más humanitario, basado en la reparación de las víctimas y el trabajo con las personas ofensoras. Esto sería intentado hacer una breve aportación, plasmar algunas líneas, ejes, caminos que especialmente creo que las izquierdas podían acoger y cultivar. Y en todo caso, más allá de todo esto, mi pretensión es mucho más modesta y que esté un paraguas o un marco muy general para el resto del encuentro. Disfrutarlo muchísimo. Gracias.